Abund bashmayu netekada sheshemoch tivem malekutoch neweseleyonoch ayikano bashmayu ofebar ohavelan lahemod senekonan I cannot ofenan shbaken el hayovein. De hecho, Orígenes practicaba y habla de la lección divina. Como ese era experto en escritura, él también hablaba de la oración leída, pues, de la lección divina. En cambio, la escuela de Antioquía, la interpretación era literal. ¿Qué nos dice el texto? Basta. Esa era la diferencia entre, pues son tres, pero prácticamente son dos líneas, porque Alejandría y Cesarea son iguales. Entonces, llega a Cesarea, apoyado por el obispo, y funda una escuela. Yo incluso me atreví a preguntar una vez que fui a Cesarea con un hombre muy conocedor, un colombiano que nos iba guiando, un sacerdote, eudista, religioso eudista, sabio. Le pregunté así como entre nos, a ver, me pegué, le dije, oye, se llamaba Fidel, de parte del CELAM, hace sus viajes a Tierra Santa, que lleva a lugares que no visitan los turistas, muchos lugares, es un viaje, es un curso en ruta, ¿no? Estudiamos en Cesarea una parte de la Biblia, en Jerusalén otra, en el Santo Sepulcro otra, así pues nos da lecciones. Y entonces yo dije, a lo mejor sabe, y le pregunté, oye Fidel, ¿sí sabes que Orígenes estuvo aquí? Pues imagínense, me sentía soñado ahí en la playa de Cesarea. Es que es bonito el lugar aparte, ¿no? Y todo de lujo. Parecía uno que estaba, después de andar entre polvo y esencias, mucha gente, Jerusalén, llegar a un oasis como si estuviera en París o así pues, en un café. Me acuerdo que hay un padre que iba con nosotros, hasta compró una Biblia hebrea, carísima. Yo dije, yo no gastaría en nada tanto dinero, pero no, hombre, una edición de lujo, y el padre era estudioso de la Biblia, de otra diócesis. En fin, ahí se conseguía muchas cosas que en otros lados pues, son baratijas, allí no, ¿no? Bueno, y oye Fidel, le digo, ¿sabes que aquí estuvo Orígenes, verdad? Sí. Le digo, por casualidad, ¿tú sabes en dónde estaría ubicada su escuela? Le dije, no, es difícil que se sepa, ¿no? Y que me dice, sí sé, te voy a llevar. Nada, la playa se destruyó totalmente, pero el lugar, no sé por él de qué fuentes, pero sí me dijo, esta parte era, por los datos que dan algunos escritores de la época, en esta parte de Cesarea se ubicó la escuela. O sea, se sabe el lugar, él sabía, yo creo que nadie más sabe, el lugar geográfico donde estuvo la escuela de Cesarea. Es que ya han pasado siglo III. Oigan, y aquí hace 100 años yo creo que ya hay cosas que no sabemos ni dónde estuvieron. Entonces era mucho. Pero bueno, es histórico esto. Sabemos por otra obra, a ver si la encuentro y se las traigo, yo la tengo, una obra de un alumno de Orígenes en Cesarea que se llama Discurso de Despedida. Ya se usaba en el siglo III que al finalizar un curso se daban gracias, se hablaba, y a un Gregorio, que luego fue obispo, Gregorio el Taumaturgo, que luego fue obispo, le tocó dar el discurso de despedida
de la escuela de Cesarea, después de un curso. Ahora lo editan con otro nombre más comercial, Elogio del Maestro Cristiano se llama. Yo así lo compré el libro. Es el discurso de despedida de Gregorio el Taumaturgo y habla maravillas de Orígenes. Yo creo que es el que mejor lo describe. Dice, parecía que estábamos no ante un hombre, sino ante un ángel. Y él habla, mi hermano y yo llegamos al principio sin ganas, nos sacaron de, creo que eran de Chipre, nos sacaron de nuestra ciudad, mi papá nos trajo, pero al poco tiempo nos sentíamos como en casa, porque este hombre, el gran educador que era, sacó lo mejor de nosotros, nos hizo estudiar filosofía, nos sacaba a la playa y ya estando uno allí se da uno cuenta por qué, a observar las estrellas, a ver la acción de Dios en la naturaleza. Con toda la sabiduría nos fue educando. Creo que eran 3 años de estudios de distintas materias. Él daba, parece que todo, sabía de todo. Parece que sí. Y aparte sus cursos los escribía y dejó para la biblioteca de Cesarea sus libros. Después Eusebio se valió mucho de las obras de Orígenes que quedaron en Cesarea. Les digo que por algo la providencia hizo que Orígenes se fuera a Cesarea. Entonces, allí estuvo formando muchos alumnos, formando para el martirio, tiene obras sobre el martirio. Muchos de los que salían de la escuela fueron mártires, muchos obispos como Gregorio Taumaturgo, y él ni obispo, ni mártir, ni santo. Al contrario, la iglesia lo tiene como hereje. Qué fortuna, ¿no? Qué contraste. Entonces, pero le podemos rezar. Yo creo que está en el cielo, sin duda. Y yo a veces se me sale y digo San Orígenes, se me sale sin querer, porque fue un hombre extraordinario, ¿no? Formó en Cesarea, allá vivió, vino la persecución, el año 253, vino la persecución, y lo apresan, lo meten a la cárcel, lo atormentan. Dice Eusebio de Cesarea en la Historia Eclesiástica que había un tormento, no me acuerdo cómo se llama ahora, antiguo, que era tener las piernas fijas y había como grados, primer agujero, segundo agujero, entre más, sí, y él estuvo en el extremo, el cuarto agujero, meses inmóvil con sus piernas. Imagínense su sistema circulatorio, los que son médicos sabrán, los que saben de medicina, se le atrofió todo. Pero no lo mataban, o sea, que no se muera, no queremos mártires, el gran Orígenes. Y muere, sale, va a la ciudad de Tiro, donde nuestro Señor anduvo, Tiro y Sidón. En la ciudad de Tiro, allá muere, el 253. Entonces, atormentado a causa, fue confesor de la fe, pues no fue mártir. Si hubiera sido mártir, automáticamente hubiera sido santo y escritor y padre de la iglesia. Pero luego, como digo, sus enemigos, ya que él murió, lo hicieron aparecer como que se equivocó en grandes puntos, ¿verdad? Así muere este hombre. ¿Qué obras importantes tiene? Vamos a ver ahora sus obras. La persecución fue la de Decio, por si quieren saber el emperador que promovió hacia el año 250 la persecución. Se llamaba Decio, con D y con C. Con D y con C. Ahora, la persecución de Decio, que fue muy cruel, hace que muera Orígenes. Sus grandes obras. La más importante, la obra maestra, donde trae toda la doctrina de la Sagrada Escritura y muchas otras sobre los principios. Es la obra maestra. Se reconoce en español así, pero es más conocida en latín de Principis. Atentos con pronunciarlo con doble I al final, de Principis, porque en el seminario se han equivocado en los exámenes de Principis. No se trata de príncipes, es sobre los principios
de principis. Periarchón también se le llama en griego, peri, que es lo mismo, sobre los principios. Es su gran obra, donde trae toda la dogmática, toda la doctrina cristiana. Es como una pequeña suma teológica. Lo que Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, hizo, la suma teológica perfecta, lo más grande que ha habido en teología, la de Santo Tomás, la hizo Orígenes en pequeño, y es sobre los principios. Es una obra importante, pues, y ahí trae la doctrina sobre la interpretación de la Escritura, ¿sí? Porque era su especialidad, la Escritura. Dice, aquí le pongo, es como un conjunto coordinado de la doctrina cristiana. Y otra obra, solo vamos a mencionar las más importantes. Otra obra se llama Contra Celso. Contra Celso, creo que hablamos cuando hablamos de las apologías, ¿no? Celso era un pagano que atacó mucho a la iglesia, que pone en ridículo, se burla de la iglesia, de la fe, de todo, en una gran obra que nadie se la contestó en su tiempo. Se murió Celso y tuvo que venir Orígenes 70, 80 años después. Ya se había muerto Celso. Es más, no se conserva ni una obra de lo de Celso, sino solo por lo que le contestó Orígenes. Orígenes iba diciendo, Celso dice que los ángeles no pueden existir por esto y por esto y por esto. Yo digo que los ángeles tienen existencia por eso. Con fundamentos le fue respondiendo a Celso. Se llama el Contra Celso. Ya muerto, y más bien teniendo a la mano una obra, y es una obrota grande de Contra Celso. Se lee en años, yo creo, bueno, con mucho tiempo, pero es pues era un investigador. Qué capacidad tenía Orígenes, ¿no? Sabemos también otra cosa que se me olvidaba decirles, muy clave, cuestión humana de Orígenes. Orígenes tenía ayuda de secretarias, de personas que le tomaban estenográficamente, taquigráficamente lo que él decía. Por eso se conservaba, por eso escribía obras. Imagínense a un Orígenes con una grabadora, nada más, con una grabadora, no, sin tanta sofisticación, todo lo que hubiera dejado. Pero en su tiempo le pusieron ayuda, tenía secretarias, hablan de 10 mujeres que estaban, a ver, pues es que un genio, ahora habla de una cosa, ahora de otra, de Principis Contra Celso. No le bastaba una sola, le alcanzaba, él con su genio. Entonces le pagaban, pues, le subvencionaban para que él pudiera dedicarse. Por eso sus grandes obras. Tiene tratado sobre la oración, que también es más práctico, pues. Y muchos comentarios a la Sagrada Escritura. Prácticamente todos los libros de la Biblia los comentó Orígenes. Y lo que quería mencionarles, que no está aquí, una obra monumental que sirvió a los estudiosos de la Biblia y a los escritores. Esta sí hay que resaltarla, se llamaba Hexaplas. Para hacer esto se necesitó mucho tiempo, porque vean lo que era. Era una obra del Antiguo Testamento hecho en 6 columnas. O sea, lo que él conocía, las versiones del Antiguo Testamento, las investigó y las puso en columnas paralelas. ¿Qué dice la Biblia de los 70? Primero a los 70. ¿Sí han oído de los 70? Ok. La Biblia griega de los 70. Luego la Biblia hebrea.
Y luego otras versiones, yo me los grabé desde que estaba en el seminario, los tres personajes que cita Orígenes: Áquila, Símaco y Teodosión. Así como las pirámides de Egipto, Keops, Kefren y Miserino, de esas cosas que uno se graba, yo me grabé las hexaplas. O sea, hagan de cuenta, para que me entiendan, que ustedes se dan a la tarea de escribir el Antiguo Testamento o el Nuevo con la Biblia de Jerusalén en una columna, la Biblia latinoamericana en otra, la Biblia latín, ¿cuál otra hay? La española en otra, la Biblia, 6 versiones del Antiguo Testamento escrito en columnas. Sí, la Biblia griega, a ver, era la Biblia griega, otra de los 70, la Biblia griega con caracteres, creo que eran latinos, bueno, se me va ese detalle, porque están 5 aquí, pero era la de los 70, la Biblia hebrea, sí, la Biblia hebrea con caracteres griegos, ya me acordé bien, la Biblia hebrea con caracteres griegos, o sea, en lugar de escribir hebreo, escribían griego, y luego Áquila, Símaco y Teodosión, que eran versiones de la Biblia, Antiguo Testamento. Pero imagínense, para hacer eso, ahora en la actualidad mismo, aún con computadora, ¿cuánto tardarían? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 46. Cálenle ustedes a hacer del Génesis una versión con 6 libros. ¿Qué dice la Biblia de Jerusalén? En el principio creó Dios al hombre. ¿Cómo lo dice la Biblia española? Al principio de los tiempos el hombre fue creado. ¿Cómo lo dice las 6 versiones de todos los versículos del Antiguo Testamento? Esto sirvió, ya teniendo estos elementos, a los estudiosos posteriores de la Biblia. Pero ese elemento también hay que notarlo, para que vean que por todo esto merece agradecimiento que Dios nos haya dado a un hombre como Orígenes en la iglesia, ¿no? Entonces, sí. Por las versiones, para cuando se trataba de hacer alguna interpretación, saber. Claro, o sea, en hebreo, ¿qué significa este término? Gracia. No, gracia no lo usa el Antiguo Testamento. Salvación, ¿cómo lo traduce en griego para entender? Es que la riqueza de la lengua, de las etimologías, nos ayuda a comprender el sentido. ¿Cómo lo traduce Áquila? ¿Cuál será la mejor versión a eso? O sea que no tenían solo una, sino 6 oportunidades de entender el texto sagrado. Bueno, esas son las principales obras. Y ya que no hemos completado de los errores, déjenme les leo esta parte. No se cuenta entre los padres de la iglesia por haber caído en errores teológicos como la preexistencia del alma humana y la restauración universal, la apocatástasis. Estas son las 2 que traigo. Pero dice, aclaremos que él quiso ser siempre ortodoxo y un fiel creyente. En Sobre los Principios, su obra maestra, dice: no se ha de aceptar como verdad más que aquello que nada difiera de la tradición eclesiástica y apostólica. Él tenía muy claro esos principios. Yo no quiero ir contra la tradición de la iglesia ni de los apóstoles, pero la teología se iba desarrollando apenas. No podemos juzgar hechos históricos antiguos con mentalidad moderna. Aunque no es santo padre, es uno de los escritores eclesiásticos más eminentes de la antigüedad por su gran piedad y sabiduría. Su influjo ha sido enorme en el transcurso de los siglos. Su pensamiento fue estudiado por grandes padres de la iglesia como Basilio Magno, Gregorio Nacianceno y de modo particular por Gregorio de Niza y Ambrosio de Milán. Fue maestro, podemos decir, de todos ellos, pero él no es padre de la iglesia, ni es santo. Formalmente. Tengo entendido, yo tenía esperanzas de cuando era papa en funciones Benedicto,
lo iban a canonizar a Orígenes. Tengo esperanzas que un día lo canonicen. Me di cuenta de un maestro de Orígenes que yo recibí clases de él, un francés. Él nos comentó alguna vez que un grupo de estudiosos de Orígenes estaban haciendo gestiones en el Vaticano para que le quitaran la condena y lo canonizaran. Yo incluso llegué a ver a ese maestro saliendo de clases con una carpeta en la mano, entrar al Vaticano. Creo que estaban arreglando eso. Ya se murió el padre este. Y luego vino Benedicto, que era muy estudioso de los padres. Yo pensé que Benedicto lo iba a canonizar. Ya no está Benedicto. Francisco no. Francisco es de otra línea. Pero si viene otro papa y Dios le inspira, es posible que un día tengamos en los altares a San Orígenes. A los muchachos del seminario les digo esto, se los comparto, les digo, cuando ustedes sean sacerdotes, si ordenan, si canonizan a Orígenes, prométanme que le van a construir un gran santuario, a lo mejor más grande que el santuario de los mártires. Se escandalizan pues algunos, pero otros no. Fíjense que he encontrado mucha eco, casi todo lo quieren mucho a Orígenes. De hecho, el año pasado cuando expuse a Orígenes, los muchachos yo los notaba muy entusiasmados. Es más, les llevé mi cuadro que tengo de Orígenes, casualmente lo traía en mi escritorio, hay una columna en un salón y lo puse. ¿Quién es? Le digo, es Orígenes. Ahora que lo vamos a estudiar, quiero que vean pues cómo lo han personificado. Pues es un dibujo a lápiz, pero para mí es Orígenes, ¿no? Porque ha habido muchas iconografías distintas. Y luego, ya cuando me lo iba, pues ya se acabó la clase, pásame el cuadro. No, déjelo. Y lo dejé como más de un mes. Y los muchachos cuando oraban, cuando iban al salón, tenían presente, quisieron tener el cuadro de Orígenes, curiosamente. Se los voy a traer para acá. Porque nace como, cuando uno lo conoce, todo lo que hizo, y lee algo de Orígenes, simpatiza. De hecho, yo tanto quiero Orígenes que la escuela bíblico-patrística se llama Orígenes, aunque pocos saben quién fue, ya ahora. En su tiempo explicamos mucho quién era Orígenes, pero ya desde que yo estaba en otra parroquia, yo no era el párroco, se fundó una escuela y me preguntó el párroco, ¿qué nombre le pondremos a la escuela bíblica de la parroquia? Orígenes. No quiso, y ahí no dependía de mí. Quedé con esa espinita. Se llama Escuela Bíblica Dei Verbum, se llama. Pero ya cuando llegué acá, ahora sí yo puedo decidir. Entonces, Escuela Bíblico-Patrística Orígenes, me saqué la espina, ¿verdad? Bueno, vamos a ver luego los textos que trae sobre la Eucaristía. ¿Qué página, padre? Estamos en la página Por favor. 141 terminamos. El nombre Orígenes es así, significa hijo de Horus. Horus era un dios egipcio. Tiene nombre pagano. Por eso hasta el nombre no le ayudó, pues hasta eso. Hay veces que los nombres no nos ayudan, pero tiene hijo de Horus. Horus era un dios egipcio. Hijo de Horus, Orígenes. Hasta eso le impidió, ¿no? Si se hubiera llamado Basilio, Gregorio, nombres de algunos santos, muy Agustín. Agustín tampoco es un nombre muy cristiano, ¿eh? Agustín significa pequeño Augusto. Y Augusto era el nombre que se le daba al emperador. Entonces, Augustinus, un pequeño emperadorcito. No, hay que escojan nombres a sus hijos atinados. Te damos gracias, Señor, por todos sus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias.